Cada año, alrededor del día 8 de agosto, muchas personas sienten que algo se mueve en lo invisible, una energía diferente, una llamada interior, una sensación de cambio, de apertura, de impulso, como si una puerta simbólica se abriera entre el cielo y la tierra. A esta fecha se la conoce como el Portal del León del 8 de agosto, uno de los momentos más poderosos dentro de la espiritualidad moderna y la nueva conciencia. Pero, ¿qué significa realmente este portal? ¿Por qué se relaciona con la abundancia, el propósito del alma y la energía de Sirio? ¿Y cómo podemos trabajar conscientemente este día? Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Cuerpo del vídeo, el llamado Portal del León recibe este nombre porque se produce cuando el Sol transita por el signo de Leo, un signo asociado al corazón, la fuerza interior, la creatividad, el brillo personal y el coraje. Leo nos habla de esa parte de nosotros que ya no quiere esconderse, de esa luz interior que necesita expresarse, de esa voz del alma que nos recuerda que hemos venido a vivir con autenticidad, no a reducirnos para encajar. Y el día 8 de agosto, el famoso 8 de agosto, esta energía se interpreta como un punto de especial activación espiritual. El número 8 tiene una simbología muy potente. Representa la abundancia, el infinito, el poder personal, la prosperidad y el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Si giramos el 8, aparece el símbolo del infinito. Y ahí encontramos una de las claves de este portal. La energía no se detiene, circula, se expande, vuelve a nosotros transformada. Por eso, muchas personas consideran el 8 de agosto como una fecha ideal para trabajar la manifestación, la sanación interior y la apertura de nuevos caminos. Pero hay algo importante: manifestar no significa pedir desde la carencia. No se trata de suplicar al universo desde el miedo. Se trata de alinearnos con aquello que nuestra alma ya está preparada para sostener. La conexión con Sirio, el portal del león, también se relaciona con la estrella Sirio, una estrella considerada sagrada por muchas tradiciones espirituales. En el antiguo Egipto, Sirio tenía una importancia enorme, porque su aparición en el cielo coincidía con la crecida del Nilo. Y la crecida del Nilo significaba vida, fertilidad, renovación, abundancia, un nuevo ciclo. Desde la mirada espiritual actual, Sirio se interpreta como una fuente de sabiduría, guía y conciencia elevada. Por eso, durante el Portal del León, muchas personas sienten esta fecha como una apertura de luz cósmica, una oportunidad para recibir claridad, fuerza interior y conexión con planos más elevados de conciencia. No todos vivirán esta energía de la misma forma. Algunas personas pueden sentir cansancio, otras mucha inspiración, otras emociones removidas y otras simplemente una necesidad profunda de ordenar su vida, tomar decisiones o cerrar ciclos. Porque cuando se abre una puerta energética, también se ilumina aquello que ya no podemos seguir ignorando. ¿Qué energía trae el Portal del León? El Portal del León nos invita a abrir el corazón, a recuperar la confianza, a soltar miedos antiguos, a dejar atrás versiones de nosotros mismos que ya se quedaron pequeñas, a recordar nuestro valor y a preguntarnos con honestidad: ¿estoy viviendo desde mi verdad? ¿Estoy permitiendo que mi luz se exprese? ¿O sigo escondiendo partes de mí por miedo al juicio, al rechazo o al fracaso? La energía de Leo no habla únicamente de brillar por ego. Habla de brillar desde el corazón, de atrevernos a ocupar nuestro lugar, de dejar de pedir permiso para ser quienes somos, de comprender que nuestra luz no le quita luz a nadie. Cuando una persona se alinea con su alma, no compite, irradia. ¿Cómo trabajar el Portal del León? 8/8. El día 8 de agosto puedes hacer una práctica sencilla, pero muy poderosa.
Busca un momento de calma. Enciende una vela blanca o dorada. Respira profundamente y coloca una mano sobre tu corazón. Después, escribe en un papel aquello que estás preparada o preparado para soltar. Puede ser un miedo, una culpa, una creencia de escasez, una relación que ya terminó, una versión antigua de ti. Y después, escribe aquello que deseas manifestar, pero no desde la necesidad, sino desde la coherencia con tu alma. No escribas solo lo que quieres tener. Escribe quién estás dispuesta a ser para sostener esa nueva realidad, porque la verdadera manifestación no empieza fuera, empieza dentro. Puedes repetir esta frase: me abro a recibir la luz que mi alma ya está preparada para sostener. Respira. Siente esa frase en tu cuerpo. Imagina una luz dorada entrando por tu coronilla, bajando hasta tu corazón y expandiéndose por todo tu campo energético. Permite que esa luz limpie el miedo, la duda y la sensación de no merecimiento. Enseñanza espiritual. El portal del león nos recuerda que la verdadera abundancia no llega cuando perseguimos desesperadamente algo. Llega cuando dejamos de vivir desde el miedo, cuando reconocemos nuestro valor, cuando nos colocamos en coherencia con lo que somos, cuando nos atrevemos a dar un paso hacia nuestra verdad. A veces no necesitamos que se abra una puerta fuera. A veces la puerta que debe abrirse está dentro de nosotros. Y quizá el gran mensaje de este portal sea este: no escondas tu luz, no pidas permiso para brillar, no reduzcas tu alma para encajar en lugares donde ya no perteneces, porque cuando recuerdas quién eres, el universo deja de parecer un lugar cerrado y empieza a convertirse en un camino abierto. Este 8 de agosto, escucha tu corazón. Pregúntate qué parte de ti está preparada para despertar, qué miedo está listo para irse, qué sueño vuelve a llamar a tu puerta y, sobre todo, recuerda: la luz que buscas fuera también vive dentro de ti. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Canal del Misterio.